Paola, solamente digamos un refuerzo a este debilitamiento institucional que creo que es la prédica, el discurso, el comportamiento, digamos, del gobierno en materia educativa, ¿no? Como tú bien has dicho, para todos nos debería quedar claro que una superintendencia se crea no como un gremio, digamos, donde sus miembros lo componen, sino como un agente externo que lo supervisa, ¿no? La Superintendencia Nacional de Salud, por ejemplo, que ha tenido mucho éxito, digamos, la década pasada, en muchos momentos ha cerrado, por ejemplo, UCIs pediátricas de clínicas privadas, ¿no? Por ejemplo, cuando afecta la salud, la integridad de los pacientes. Imagínate que una clínica esté sentada en el directorio de la Superintendencia Nacional de Salud. A todos nos parecería un horror. ¿Por qué no nos parece tan de terror, digamos, estas expresiones, cuando el superintendente de las universidades pareciera que lo que quiere decir es que la SUNEDU es de las universidades, ¿no? Dice, yo te ayudo, tú me ayudas, somos una familia, soy el padre. Hemos perdido el sentido común de la separación de poderes. El supervisado no puede ser el supervisor. No ha sido una SUNEDU sancionadora, lo que ha sido es fiscalizadora y ha dejado atrás casi como 50 universidades que no cumplían con condiciones básicas de calidad. Y cuando decimos básicas, recordemos que es lo básico, el primer peldaño, que ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en el primer peldaño y nos falta una escalera hacia la excelencia porque no podemos ni pasar el primero, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, que no solo es que no nos poníamos de acuerdo en el primer peldaño, sino que hay universidades que se negaban a ser supervisadas. La Universidad Garcilaso de la Vega ni siquiera le daba la gana de ser supervisada, así, porque sabía y se creía protegida en el Congreso. Teníamos universidades, además, donde se encontró presuntos delitos de lavados de activos y presuntos delitos porque las universidades, al igual como cualquier empresa, hay dineros que tendrían que ser, digamos, vigilados por el Estado. Y lo acabamos de ver en estas semanas, digamos, con el caso Joaquín Ramírez y la Universidad de las Peruanas, que, para recordarle a la gente, no pasó el examen de... No, perdón, también no quiso ser supervisada. Pero bueno, estamos hablando de un sistema en el cual tenemos a las peruanas Garcilaso de la Vega y la misma San Martín de Porras, donde donde trabaja, digamos, ha dejado de licencia el actual ministro, donde han habido presuntas investigaciones de lavado de activos. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se desenreda lo que acabo de decir para que la gente pueda entender, José Luis? Y porque creo que además se tergiversa lo que se debe proteger, sí, que es la autonomía en términos institucionales, digamos, de las universidades como generadores de conocimiento, pero que en ninguna medida puede no estar fiscalizado por el Estado, porque es un bien público, como tú has comenzado diciendo, un derecho que tiene que ser garantizado. Entonces, en ningún modelo el supervisor ni, digamos, los agentes que prestan servicios tienen una autonomía irrestricta, ¿verdad? Con lo cual la SUNEDU tiene que poder supervisar a estas universidades en términos de garantizar estas condiciones básicas de calidad. Entonces, el superintendente mencionaba en el evento, por ejemplo, que iba a dejar de tener, digamos, este talante tan sancionador para los criterios de calidad, ¿verdad? Y entonces lo que uno se imagina ahí es que hemos olvidado que la SUNEDU puede ser autónoma, tiene que ser autónoma institucionalmente, pero siempre va a estar dentro de un sector cuya rectoría la tiene el ministro o la ministra de Educación, ¿no? Con lo cual, a menos que sea un organismo constitucionalmente autónomo, digamos, y eso no es el espíritu de la ley ni de la anterior ni de esta. Es una autonomía dentro de un régimen de derecho, ¿verdad? De derecho público. Entonces a mí sí me sorprende, incluso siendo abogados y en este evento, digamos, con todos los rectores, que no haya una reacción, eso me impresiona muchísimo, que no haya una reacción de los rectores, que no haya una reacción de los servidores públicos de las universidades a decir, eso no es verdad, la superintendencia no puede tener una autonomía de ese tipo, ¿no? Esa desidia me frustra mucho, digamos, porque sí creo que en algún momento la comunidad universitaria, las universidades, fueron las que sacaron adelante, digamos, la defensa de la SUNEDU, en algún momento. Ahora ya no tenemos ese escenario, ¿no? No tenemos ni el Ejecutivo bandeándose por esto, ni tenemos a las universidades defendiéndolo, y pareciera que tenemos una sociedad civil muy debilitada,
representaciones de estudiantes inexistentes, o por ahí he visto a los de la Universidad Nacional de Piura, creo, quejándose por el tema del rectorado, pero ahí acaba. O sea, nuestro músculo, digamos, de reclamo, de indignación, pareciera que se ha debilitado muchísimo, ¿no? Me imagino que la pandemia ha jugado un papel en ese caso, pero el gobierno, desde que empezó, digamos, el desmantelamiento de la SUNEDU, no ha dicho esta boca es mía. ¿Por qué cree que la presidenta Dina Boluarte no se ha metido en este tema de librar a los estudiantes de universidades estafa? Y yo creería, digamos, que sí, que mientras ella ha estado sí pronunciándose muchas veces a favor de la reforma universitaria y el Premier también, pareciera, digamos, que los intereses que están detrás de los negociados educativos son más fuertes y, por supuesto, plantean un acuerdo, digamos, político seguramente detrás del telón. Y porque además, Paola, esto puede ser solo una parte de un negociado mayor, ¿no? Porque hoy son las universidades, que ya sabemos que quieren recuperar licencias, que quieren tener este libertinaje, pero pronto, mañana, pasado mañana, van a ser los institutos. El mundo de los institutos, ¿verdad?, públicos y privados, que también se licencian, entran ahora entran en el campo de juego, digamos, ¿no? Porque el Ministerio de Educación no tiene una SUNEDU para los institutos. El Ministerio de Educación licencia institutos directamente, desde sus direcciones, ¿no? Y ya empezamos a ver composiciones en los consejeros del ministro o en los funcionarios que tienen asociación con gremios de institutos públicos y privados, ¿no? Con el FIPES, con ASISTE, que todos pueden tener intereses muy válidos, pero si esos intereses se ponen por delante del bien común otra vez, que es la educación superior, estamos fritos, ¿no? Recordemos, perdón, Paola, sí, que claro, no se ha creado aún el Viceministerio de Educación Superior. La ley que crea los nuevos viceministerios ya está vigente. Ya estamos a más de un año de la aprobación de esta ley. Sin embargo, el ministerio no ha creado la figura del viceministro de Educación Superior. No la ha creado porque significaría crear una autoridad, ¿verdad? Un funcionario público, un alto funcionario que tendría que tener el vínculo con los sectores productivos, con la SUNEDU, con los institutos. Y eso está como si no hubiera pasado nada. Y el marco legal está vigente en este momento. quería pedir un byte a Gio Torres, del ministro de Educación, sobre la pena de muerte y la CID. Es la última participación de nuestro ministro de Educación, demostrando su amor a los derechos humanos. Y vamos con el byte. Integridad. Y la crítica principal al sistema de vouchers en Chile es por falta de integridad, porque el tema de los pagos parciales tiene eso. En Chile, todas las universidades privadas que recibían los pagos de estos vouchers subieron sus pensiones para seguirle sacando a los padres de familia la misma cantidad de plata que estaban acostumbrados a pagar, más la plata que ahora les daba el Estado. Porque, lamentablemente, Singapur tiene el mejor sistema educativo del mundo, pero tiene pena de muerte. O sea, hagamos los vouchers, pero también traigamos la pena de muerte. Y salgámonos de ese adefesio que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con perdón de los adefesios. Y aplausos. Sí, es el ministro de Educación, ¿no? El ministro de Educación hablando en contra de los derechos humanos y siempre con este discurso permanente, digamos, de desprecio de la escuela, de golpe, digamos, a los actores educativos, ¿no? A mí me sorprende, obviamente, no solo sus palabras, sino la audiencia. Tienes al congresista Cabero sonriendo, asintiendo, tienes al representante del Colegio de Abogados. Quiere decir, digamos, que estamos en un momento donde tenemos una composición de actores alineada a favor de actitudes de este tipo, ¿no? Que además, como tú bien lo has dicho, parecieran entonces respaldadas por el gobierno, porque no, más bien no son criticadas explícitamente, al menos con firmeza, ¿no? Y una cosa que yo creo que con el paso de los meses, producto de la crisis, el papel, digamos, del primer ministro Alberto Otárola está de muy perfil bajo, y el personaje que ha crecido es el ministro de Educación,
lo vemos en todos lados, es perejil de toda salsa, como decían nuestras abuelas, y realmente cada vez está más empoderado, sobre todo para hacer, digamos, tareas que van más allá de un ministro de Educación. Porque ¿qué hace hablando el ministro de Educación de cosas que le competen al ministro de Justicia, que le competen al primer ministro? O sea, digamos, se está convirtiendo en un actor más poderoso y esto no, digamos, no se refleja en una buena gestión en el Ministerio de Educación porque, por ejemplo, tenemos el reporte de cómo el buen año escolar no ha sido tal porque hemos tenido lluvias en el norte y seguimos teniendo protestas en el sur. Y en esa parte de gestión, que esa parte que no es consultorías, no es nada de ese tema, digamos, que se le achacan como Gárgamel a los caviares, ¿no? Como un pitufo Gárgamel a los caviares. ¿Qué ha pasado en el ministerio, José Luis? ¿Cómo va esa gestión de útiles, libros y profesores a las zonas donde han habido problemas a comienzos de año y ahora? Tienes en este momento problemas de gestión porque no hemos llegado al buen inicio del año escolar, como ya sabíamos que seguramente iban a haber problemas, y con esfuerzos, digamos, del ministerio que han quedado a la mitad porque muchas veces no ha acompañado los tramos finales de cuando los insumos tienen que llegar a la escuela, que son los textos, ¿verdad? Entre otros, ¿no? Pero también te puedes dar cuenta que en el discurso no están los aprendizajes o no están las brechas de los aprendizajes. El ministro acaba de anunciar los resultados de la evaluación muestral de aprendizajes hace una semana, ¿verdad? La evaluación te grita a todas luces, la educación rural está cada vez, tiene más brecha con la educación urbana, la educación pública con respecto a la educación privada. ¿Qué hacemos? Sin embargo, no hay una estrategia de aprendizajes, no estamos hablando de cómo recuperar aprendizajes, de cómo recuperar a los chicos que están fuera de la escuela. Entonces, no tienes un discurso de exigencia al maestro, pero también de revalorización del maestro. El maestro está golpeado por años de la pandemia, humillado, ¿verdad? Eso te desincentiva traer más maestros, con lo cual, ¿cuál es tu política de atracción para los docentes? Generacionalmente nos estamos quedando sin maestros. Y mientras tanto tú sales y los humillas, lo asocias con un presidente maestro que lamentablemente no tuvo un buen desempeño en la gestión y dices, los maestros son como Castillo, y ese es el discurso que permanentemente le pega a los maestros. Con lo cual, todo eso para mí son efectivamente un empoderamiento que el ministro, creo yo, que siente para poder hablar a boca suelta sobre estos temas, pero es un desprecio otra vez por el maestro, por los aprendizajes, por las escuelas, ¿verdad? Entonces, en el evento, digamos, donde dio esos testimonios, tú lo puedes ver que efectivamente puede estar habiendo un debate sobre los vouchers educativos, que son estos subsidios para escuelas privadas, y quiere convertir el espacio en una batalla contra la educación privada, que nadie ha manifestado nunca, ¿no? Y que más bien lo que hace es, para él, para su discurso, reafirmar que el Estado ha fallado, que el Estado ha fracasado, ¿no? Que el ministerio está sobredimensionado, que es un poco el discurso que él siempre maneja. Entonces, pareciera que todo el discurso, coincidentemente, va construyéndose a lo largo de los meses, ¿no? El ministerio es muy grande, la SUNEDU no funciona, las consultorías se comen todo el presupuesto, los vouchers, el sector privado, los institutos pueden salvar las cosas, ¿no? El mundo privado. Entonces, ¿por qué se permite, digamos, que tenga un libertinaje su discurso en ese sentido? Yo más resiento, no solo, por supuesto, el Poder Ejecutivo, el gobierno que responda, sino la sociedad civil, la comunidad educativa. Yo lo resiento, Paola, porque sí creo que necesitamos ser más fuertes. Y hay un silencio. Y hay un silencio que no merecen los chicos, las chicas, los adolescentes, los jóvenes, que la comunidad en pleno no salga con más fuerza a decir no, educación de esa manera no se puede tocar, ¿no? Esa parte, digamos, más de la desidia de la calle, sí creo que es algo que hay que analizar, que hay que motivar, porque sí creo que más allá de la respuesta del gobierno, la ciudadanía tiene un rol ahí. Y por lo tanto, la educación, porque el ministro de Educación se convierte casi en el ministro que le habla a la ciudadanía. Entonces, el que le debería decir, ciudadano, ¿verdad? Sal, reclama, hazte, digamos, agencia, digamos, y es más bien el personaje que nos dice todo lo contrario, ¿no? Que nos humilla, que nos golpea, que nos desprecia, ¿no? En diciembre del 2016 hubo una marcha inédita, porque en el Perú hay muchísimas marchas de todo, pero hubo una marcha inédita a favor del entonces ministro Jaime Saavedra,
para que no sea, para que el gobierno presente una cuestión de confianza, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y lo defienda ante el embate de Fuerza Popular que tenía 83 congresistas, si no me equivoco, 73. Y esa marcha inédita, digamos, demostró que la gente podía salir a marchar por temas educativos, que la gente apoyaba muchísimo de los temas que el ministro ahí apoyaba, entre ellos la reforma universitaria. ¿Por qué no se reedita una marcha así, José Luis, en estos días? ¿No hay tejido social? ¿Qué ha pasado? Yo creo que efectivamente esto prueba que, digamos, como comunidad, sociedad civil, digamos, como comunidad educativa, no estábamos, digamos, consolidados, ¿no? Que sí esto, digamos, desnuda nuestra precariedad institucional, también como ciudadanía institucionalmente, ¿no? Y lo poco que quizás merece nuestra atención, poner en el debate qué significa calidad educativa, que también es importante, digamos, ponerlo sobre la mesa, porque hablar de la independencia de la SUNEDU o hablar de los vouchers educativos, más allá de los argumentos pro o contra que cada postura pueda tener, lo que en verdad está detrás es hablar de qué es educación, qué compone la calidad educativa, ¿verdad? Porque ahí es donde creo que todos deberíamos estar unidos conversando sobre esto. ¿Qué es calidad educativa? ¿Implica tutoría, habilidades socioemocionales, solamente maestros, solo textos que lleguen bien, solo infraestructura, que se haga equipamiento? ¿Qué cosa lo compone y en qué medida, ¿no? Entonces, cuando yo escucho, por ejemplo, el debate de los vouchers educativos, que a mí me parece interesante debatirlo, yo creo que lo que está detrás es eso, ¿no? Es, bueno, pongámonos de acuerdo primero en que si tuviéramos un voucher, es decir, un subsidio para pagar por un alumno, por su gasto en educación, ponte que sean $1.000, que es más o menos lo que es ahorita, $1.100 por alumno, ¿cómo se compone ese cheque? Para ti, papá, para ti, mamá, ¿no? ¿Qué pagarías con esos $1.000? ¿Qué le exigirías a la escuela? Eso es muy potente de discutir, ¿te das cuenta? Pero no estamos en esa discusión. Hemos perdido totalmente el discurso de hablar de aprendizajes, de currículo, de buen trato a los chicos. Estamos hablando de cosas menores o estamos hablando de los políticos y de las autoridades antes de hablar de esa agenda. No solo eso, no estamos hablando de un sistema en el cual los mayores abusos sexuales en los colegios hacen que Perú esté en los primeros lugares en América Latina. O sea, no estamos hablando de una realidad que deberíamos estar discutiendo eso, o pensar que la educación y la educación por igual, la educación pública de buena calidad, es democracia, es fomentar la conversación entre iguales. Y mientras este país no se centre en señalar la importancia de la educación como un motor de cambio en la vida de cada familia, vamos a seguir hablando, digamos, pateando piedra sobre piedra. Entonces, creo que allí está donde acabas de decir las cosas y el meollo del asunto. Y tanto es así, mira, que en ese mismo evento hay muchas revelaciones que el ministro dice cuando suelta, digamos, sus palabras. En un momento él dice, ¿no? El colegio no sirve para nada, explicando por qué los chicos no habían regresado, ¿no? Y él dice, ¿saben por qué no sirve para nada? Porque yo me tuve que preparar en una academia preuniversitaria para entrar a la universidad. El colegio nunca me preparó para eso. Esa expresión, Paola, él como autoridad educativa está revelando algo, lo que tú estás diciendo, que para él la escuela es un puente para la universidad, ¿verdad? Y entonces eso abre un debate y dice, ¿la educación se trataba de eso? O sea, ¿solamente es un vínculo con el mundo del trabajo o con la universidad? ¿O es una escuela para la vida, para convivir, para aprender a dialogar, ¿no? Para ensayar democracia dentro de la escuela, para aprender del buen trato, para las niñas, para empoderarse, para sacarlas de la pobreza, para sacarlas de ese círculo donde están limitadas, digamos, en su trayectoria? ¿No es eso la educación más bien? ¿Es la libertad, o sea, el empoderamiento de la ciudadanía? Han habido feminicidios monstruosos y estamos recién en el mes de abril. Claramente en la escuela del ministro no hubo una preparación para que se vea a las mujeres y a los hombres como iguales, para que se vean a la gente que no solo habla español como iguales, y la escuela también te forma como ciudadano. Como vuelvo a repetir, es la conversación entre iguales, y desgraciadamente este es un país que arrastra hace más de 200 años esto, el mantenimiento de un sistema en el cual hay gente diferente y gente que supuestamente tiene que mantenerse así. Lo ha dicho el ministro y realmente es lamentable que se repita y sea 2023. O sea, de verdad que siento que es como una discusión de, no sé, de la colonia.
que se Totalmente, mantiene sí, hasta ahora. así que ya deberíamos haber recontrapasado, digamos, esa etapa en donde tuviéramos que estar hablando de si realmente la educación es liberadora para otro tipo de derechos, ¿no? Es lo que me habilita, digamos, el ejercicio de otros derechos. Y estamos otra vez conversando más de si la educación es una academia preuniversitaria para la universidad, ¿no? Efectivamente pareciera que en mucha medida retrocedemos, ¿verdad? Y tú me preguntabas además de la gestión, y creo ahí importante también señalar que constantemente el propio ministerio que ya es golpeado, los servidores, digamos, del ministerio que son golpeados permanentemente por el ministro, pasó ahora con el proyecto especial de Escuelas Bicentenario. El proyecto especial de Escuelas Bicentenario es un contrato de gobierno a gobierno con el Reino Unido que estaba permitiendo construir 75 proyectos de inversión, ¿no? Y ya lleva algunas semanas en donde el ministro ha salido a decir que el proyecto no funcionaba, que el proyecto estaba trabado, que había corrupción y que él en 100 días lo ha destrabado, ¿verdad? Que eso se puede hacer con profesionalismo. Y entonces el propio proyecto Escuelas Bicentenario ha tenido que reaccionar a decir, pues no es así, nunca estuvo trabado, la meta siempre fue 2024 y lo estamos logrando. Y ahí ha habido un roce que entiendo incluso hoy se está finalizando con la renuncia del director ejecutivo del proyecto, ¿no? Ese es un debilitamiento institucional que va a costar reconstruir, Paola. Son golpes a la institución permanentemente. Allí donde pareciera que hay una isla de excelencia, hay un golpe. Entonces sí creo que hay que tener mucho cuidado en que no nos dejen finalmente un ministerio en ruinas, digamos. Pero además de todo lo que hemos hablado hoy día, hay un actor invisible, que es el exministro de Educación, José Antonio Chang, donde ese ministro estuvo los 5 años del segundo gobierno de Alan García, forma parte de la Universidad San Martín, regresó a la Universidad San Martín, Óscar Becerra viene de la Universidad San Martín, la SUNEDU vigiló y estaba viendo todos los movimientos económicos de la Universidad San Martín, que incluso tiene un equipo de fútbol. ¿A qué voy? ¿Cuál es el poder del señor Chang en este momento, mientras Óscar Becerra es ministro de Educación? Y hay un vínculo, digamos, innegable entre la gestión de Chang, digamos, previa al inicio del gobierno de Humala, y el ministro Becerra, incluso con el equipo que él trae, digamos, que es todo ese equipo, que podría profesional, válidamente, digamos, traerlo, por supuesto, pero que no podemos negar que hay una asociación, que además está siempre en el discurso del ministro cuando él añora, digamos, siempre las políticas antes del 2011 y cómo fueron destruidas por los últimos ministros, Patricia Salas, Jaime Saavedra, entre otros, ¿verdad? Eso él no limita nunca sus expresiones sobre eso. Cuando más bien, tú habrás hablado con Ricardo Cuenca, con muchos ministros posteriores, lo que todos sabemos en la comunidad educativa es que las políticas educativas se sostienen en el tiempo solo cuando son de mediano plazo. Y desde las políticas del señor Chang, incluso antes, toda esa ha sido una escalada que nos permite llegar ahora a la reforma magisterial, a la reforma universitaria ahora truncada, digamos, a los cambios en el currículo que ha habido. Sería pues mezquino estar dividiéndonos los periodos, digamos, ministeriales, diciendo lo que él hizo o no, porque todo era, hasta donde yo siempre lo he pensado, una gran escalada de política pública sostenida. Lamentablemente, el ministro, y entiendo el gobierno, nos está dando más bien un discurso de corte, ¿no? De que todas las reformas nunca se dieron, de que los aprendizajes nunca se habían dado. Por eso el ministro dice, no hay nada que recuperar en aprendizajes, dice, ¿no? Porque nunca hubo aprendizajes. Es esa expresión siempre la más famosa. Entonces sí te das cuenta que él lo que quiere es hacer un cierre, digamos, entre más bien una década y media que creo yo ha permitido que tengamos las reformas que habíamos estado construyendo, que espero que ahora, aunque estén golpeadas, se puedan reconstruir si es que hubiera un viraje por parte del gobierno en su conjunto, ¿no? José Luis Garburevich, ex viceministro de Educación, estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, Paola.